Y es un gusto nuevamente volver a reunirnos en el nombre de nuestro amado Hijo, en el nombre del amado Hijo, reunidos en su nombre. Y hermanos, este canto nos recuerda ese día en que nosotros creímos en nuestro Señor y Él hizo la obra milagrosa en nuestras vidas, transformándonos en nuevas criaturas, transformándonos en una nueva creación, haciéndonos también hijos suyos. Ese día, sin duda, es el día más feliz en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor.
Y esa es la manera en cómo debemos de acercarnos a nuestro Señor, con humildad, con sencillez. Y nuestro Señor jamás despreciará una oración nacida del corazón, nacida con humildad, con sencillez y con amor. Hace un momento leíamos el Salmo 19 y recordábamos que los cielos cuentan la gloria de nuestro Señor. Y así es, hermanos, toda la creación habla de nuestro Señor, porque todo es creación de Él y por su voluntad subsisten las cosas.
vamos a tomar nuestros lugares. Y vamos a seguir entonando nuestras alabanzas a nuestro Señor. Hay tanto que alabar, tanto que agradecer, alabar su grandeza, reconocer su majestad, alabar y reconocer la santidad de nuestro Señor. Solo Él es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza y la exaltación. Creo que lo más maravilloso de nuestra vida es conocer cada día más y más a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y no solamente conocerlo de manera intelectual, con mero conocimiento, sino más bien
conocerlo, para imitarlo, para ser más y más como Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar entonando este canto a nuestro Señor, quien está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, quien merece toda gloria, honra y poder. Él es nuestro sacerdote, Rey.
libro también muy importante. Los académicos, los eruditos, los estudiosos debaten si es una carta o no es una carta, es una epístola, no es una epístola. Lo que sí sabemos es que forma parte de las Escrituras. Y para los que tal vez leen los mensajes, ¿saben lo que vamos a ver? ¿Quién dice, sí, me acuerdo? No se vale ver los celulares ahorita para ver el mensaje, A ver, ¿qué vamos a ver? Un nuevo pacto. Exactamente, es un nuevo pacto basado en Hebreos, capítulo 8. Entonces vamos a buscar Hebreos, capítulo 8. Y la intención de este pasaje, platicaba con nuestro hermano Jorge, es recordar. Es bueno recordar, hermanos. Hay muchos que ya lo saben, o muchas cosas que ya lo sabemos, pero siempre es bueno recordar y volver a hacerlo. Entonces vamos a recordar. ¿Qué es lo que vamos a recordar? Hermanos, es muy importante, sumamente importante, siempre recordar qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Recordar cada momento qué es el Evangelio y si cada uno de nosotros estamos en el Evangelio. Estoy seguro, hermanos, que cada uno de ustedes, al platicar con otras personas que no son creyentes, llámese familiares, llámese amigos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, que no son creyentes, y al estar platicando acerca del Evangelio, acerca del cristianismo, ellos tienen un concepto. La gente allá afuera tiene un concepto de lo que es el Evangelio. ¿Cuál es ese concepto? Yo no quiero ir allí porque te prohíben esto. Yo no quiero ir allí porque te prohíben esto otro. Yo no quiero ir allí porque te prohíben aquello, porque te prohíben esto. Y en general, la idea de la gente es que el Evangelio se resume en una sola palabra, que es prohibiciones. Prohibiciones. Y hermanos, es posible que entre los que nos reunimos, que entre los que nos llamamos creyentes, también tenemos ese concepto, que el Evangelio son prohibiciones. No, el Evangelio nos trajo una libertad, de acuerdo a Gálatas. En uno de los evangelios dice: si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Entonces, hermanos, el Evangelio es libertad. Pero quiero aclarar a qué se debe con esta palabra libertad. Es lo que vamos a ver hoy. Vamos a comparar dos cosas: lo que la gente cree que es el Evangelio y lo que es realmente el Evangelio. El capítulo 23 de Mateo, que lo terminamos la semana pasada, en todo este capítulo y capítulos anteriores, nuestro Señor estuvo señalando a ¿quiénes? A los escribas y fariseos, a los líderes religiosos. Estuvo señalándoles y reprendiéndoles. Al final estuvo diciéndoles una y otra vez: hipócritas, hipócritas, hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos entendían de una manera diferente el mensaje de nuestro Señor. Y es lo que queremos evitar en esta iglesia, hermanos, que se entienda de una manera diferente el Evangelio a lo que es realmente. Vamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8,
y vamos a leer del 1 al 13. Dice: y ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Oremos. Padre, han sido alabanzas que confiesan tu nombre, han sido alabanzas que levantamos con corazones sinceros, imperfectos, desentonados tal vez, pero Padre, nacidos de un corazón sincero, reconociendo tu grandeza. Padre, en verdad que tú no necesitas nuestra alabanza, tú no necesitas nuestras voces, porque tienes millares y millares de ángeles y arcángeles con voces perfectas, con tonalidades indescriptibles. Pero Padre, en nuestra sencillez, en nuestra humildad, en nuestra oración también queremos formar parte de este coro celestial. Y Padre, en este momento abrimos tu palabra y queremos rogarte, oh Dios nuestro, que seas tú quien hable en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y como leímos también, que tu palabra es tan recta, tan pura, que convierte el alma. Padre, que así sea. Oramos esta tarde para que obres conforme a tu grandeza y a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hebreos es un libro especial, como todos los demás, conforme a las Escrituras, y nos habla acerca de la superioridad del Hijo. Cristo es superior
en todo. Nuestro Señor es superior a todo. Desde el versículo 1, el autor a los hebreos está diciendo que Cristo es superior a los ángeles. Desde el Antiguo Testamento, en los Salmos, es confesado esto. Los escritores de salmos e himnos retratan al Hijo como el gran Rey, como el gran Creador, cuyos años jamás tendrán fin. A diferencia de los ángeles, dice este autor a los hebreos, el Hijo tomó sobre sí la naturaleza humana del hombre. Y dice que no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. Más adelante nos dice que Jesús es más grande que Moisés. Aunque Moisés era un gran profeta y muy reconocido en el Antiguo Testamento, los judíos honran mucho a Moisés. Aunque Moisés era un fiel siervo en la casa de Dios, Jesús es un fiel hijo que está sobre la casa de Dios. Mientras uno está en la casa, el otro está sobre la casa. Jesús es más grande que Aarón. Aarón era sumo sacerdote, pero era un pecador. Jesús es el gran sumo sacerdote, pero sin pecado. Según las Escrituras, Jesús llegó a ser sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Vamos a hablar de esto más tarde. Y entonces, hermanos, dice en el capítulo 8, versículo 1, habiendo hecho este rápido contexto, dice, versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Dije hace un momento que íbamos a diferenciar lo que no es el Evangelio y lo que sí es el Evangelio. Pero es necesario que empecemos desde aquí, porque quien introdujo el nuevo pacto fue nuestro Señor, fue Jesús. Y dice el autor a los hebreos, el punto principal, o sea, lo más importante, lo que quiero rescatar es esto que venimos diciendo, es que tenemos, escuchen la palabra, tal sumo sacerdote. Tal sumo sacerdote. ¿Por qué tal? ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué este énfasis de tal? ¿Por qué? Porque este sumo sacerdote, dice más adelante, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hermanos, si ustedes leen el Antiguo Testamento, Levítico, donde se habla de las ceremonias, donde se habla de los sumos sacerdotes, ¿qué sumo sacerdote después se sentó a la diestra de la majestad de Dios? ¿Hay algún sumo sacerdote que se haya sentado a la diestra de la majestad de Dios? No, ninguno. Solamente Cristo, cuando terminó su servicio, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Y ahora, esta frase de se sentó a la diestra de la majestad de Dios tiene mucha relevancia. Esto es extraído del Salmo 110:1, donde dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El sentarse es una palabra muy significativa. En aquel entonces, el sentarse era con frecuencia señal de honor o autoridad. El rey se sentaba para recibir a sus súbditos. El rey se sentaba para dar un veredicto.
el rey se sentaba para dar una orden. Y entonces, si está diciendo aquí que Jesús se sentó a la diestra de la majestad, entonces le está diciendo que Jesús es rey. Y hermanos, tenemos a un sumo sacerdote que además de ser sacerdote es rey, es el sacerdote rey. Y dice más adelante, ministro del santuario. La palabra ministrar significa servir. Este sumo sacerdote rey es un servidor. Algo interesante. El rey sirviendo. Sumo sacerdote rey. Es ministro del santuario, o sea, del lugar santísimo. Jesús es el sumo sacerdote que sirve en el lugar santísimo. Pero no el lugar santísimo como los tabernáculos. No ese tipo de lugar santísimo, sino que agrega, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora, cuando está diciendo verdadero tabernáculo, ¿qué significa o qué da a entender con los otros tabernáculos? Este es el verdadero tabernáculo que el Señor levantó. ¿Y entonces los otros qué son? Más adelante lo vamos a ver. Una copia del verdadero tabernáculo. Todos los tabernáculos anteriores en el Antiguo Testamento eran una copia del verdadero tabernáculo. Dice aquí, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Cuál era la tarea de un sumo sacerdote? Dice, presentar ofrendas y sacrificios. Era la tarea del sumo sacerdote, presentar ofrendas y sacrificios. Si Jesús es el gran sumo sacerdote rey, Él que presentó. Si Jesús está llamando a sí mismo sumo sacerdote rey, si es sumo sacerdote, ¿qué presentó? La tarea de todo sumo sacerdote era presentar ofrendas y sacrificios. ¿Y Jesús entonces qué presentó? Si todo sumo sacerdote, su tarea era esa, presentar ofrendas y sacrificios, Jesús, llamándose sumo sacerdote, ¿qué presentó Él? Lo sabemos, hermanos. Su propio cuerpo en sacrificio. Entonces vamos entendiendo aquí todo esto. Todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento era una copia y una sombra de lo que había de venir. Y aquí dice, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste, hablando de Cristo, el gran sumo sacerdote, tenga algo que ofrecer. Versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Vamos entendiendo entonces. Los sumos sacerdotes terrenales presentaban ofrendas y sacrificios en un tabernáculo, en una tienda hecha de manos. El gran sumo sacerdote rey servía en el verdadero tabernáculo, no hecha por manos humanas. El sumo sacerdote terrenal ofrecía sacrificios de animales. El sumo sacerdote celestial, sacerdote rey, ofreció su propio cuerpo. Pero hay algo más, dice el autor,
Si estuviese aquí sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo no podía ser sacerdote aquí? Vayamos al Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Los que provenían de la línea de Aarón, de la tribu de Leví. Los levitas solamente podían ser sacerdotes. ¿Y nuestro Señor de qué tribu es? De la tribu de Judá. De acuerdo a la ley, Jesús no podía ser sacerdote. De acuerdo a la ley, Jesús no podía ser sacerdote porque él provenía de la tribu de Judá y según la ley, los sumos sacerdotes debían ser de la tribu de Leví. Entonces no podía ser sacerdote. Por eso dice aquí, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Pero entonces, sabemos que es sacerdote. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús es sacerdote si no viene de la tribu de Leví? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Dice, capítulo 7, versículo 21. Porque los otros, hablando de los sumos sacerdotes terrenales, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero el sumo sacerdote rey, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús fue ordenado sacerdote directamente de Dios. Entonces, nadie podía oponerse. Dios mismo lo tomó y lo colocó como sacerdote. Ahora, ¿por qué según el orden de Melquisedec? Si ustedes estudian esta persona, Melquisedec, solamente lo van a encontrar con Abraham. ¿Quién es Melquisedec? No se dice nada. ¿Quiénes son sus padres, los padres de Melquisedec? No se dice nada. ¿Qué pasó con Melquisedec? No se dice nada. Solamente que se sabe que fue sacerdote. Pero ustedes busquen más en las escrituras, no van a encontrar nada. No tiene origen. No simplemente se menciona así. Nuestro Señor es eterno. Su sacerdocio es según el orden de Melquisedec. No tiene origen. Dios lo colocó. Y aunque no era la tribu de Leví, Dios lo colocó. Y juró diciendo, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No procede de la línea sacerdotal. Dios lo tomó directamente sin necesidad de pertenecer a esta línea sacerdotal, porque fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y entonces, hermanos, su ministerio, el ministerio de nuestro Señor, es superior a todo. No solo porque es sacerdote rey, sino porque su ministerio sacerdotal es celestial y no terrenal. No en este santuario, en un santuario hecho por manos humanas, sino en el santuario hecho por Dios mismo. Y hermanos, este es nuestro sumo sacerdote. Por eso dice el autor, tenemos a tal sumo sacerdote. El ministerio de los sacerdotes levíticos y el lugar donde ministraban era una copia y sombra del original. Sombra del original. Dice un autor, un hermano llamado William Hendrickson,
El escritor de Hebreos tiene la intención de decir que los sacerdotes que servían en el santuario tenían que darse cuenta de las limitaciones existentes. La estructura del tabernáculo no era más que una copia, y los sacrificios eran solo una sombra. Y así es, hermanos. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento eran copia y sombra de lo verdadero. Y aquí con nuestro Señor se cumplió toda esta sombra y copia. Y otra característica tan interesante, hermanos, el sacrificio de nuestro sumo sacerdote, ya lo mencionamos hace un momento, fue así mismo, y fue un sacrificio perfecto. Vamos a leer Hebreos capítulo 7 una vez más, versículos 23 al 28. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, un sumo sacerdote moría y otro tenía que ocupar su lugar. Por eso había muchos. Mas hablando de el sumo sacerdote rey de Cristo, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar también perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Es perfecto, hermanos, por tres razones, de acuerdo a este pasaje. Es perfecto por su permanencia. Los sumos sacerdotes vivían un tiempo, morían y otro tenía que ocupar su lugar. Es para siempre. Y por eso, dice el versículo 25, y por eso también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y hermanos, nos habla de la seguridad de nuestra salvación. Y también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Qué sumo sacerdote, hermanos, terrenal podía hacer esto? Ninguno. Es perfecto entonces por su permanencia, es perfecto por su suficiencia y eficacia. Los sumos sacerdotes terrenales eran pecadores. Este sumo sacerdote, versículo 26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Es perfecto por su eficiencia y suficiencia. Dice versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Él es sin pecado. Y por eso no tuvo que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Los sumos sacerdotes tenían que ofrecer y ofrecer sacrificios cada año. Un solo sacrificio
para siempre. Es perfecto por su suficiencia y eficacia, y es perfecto por su excelencia. Versículo 28. Al Hijo hecho perfecto para siempre. Versículo 6. Capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Cuál es el ministerio, el otro ministerio de nuestro Señor? Mediador de un mejor pacto. Cristo es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, dice. A diferencia del ministerio de los otros sumos sacerdotes, este último, el sumo sacerdote rey, tiene un ministerio aún más excelente porque es mediador de un mejor pacto. Y es mejor porque está establecido sobre mejores promesas que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es ese mejor pacto? En el primer pacto, hermanos, ¿saben en qué momento se dio el primer pacto? ¿Recuerdan? ¿Dónde fue el primer pacto? ¿Dónde se dio el primer pacto? En un monte. En un monte. ¿Cómo era ese monte? Todos querían ir a ese monte, ¿recuerdan? No. Nadie quería acercarse a ese monte. Le dijeron a Moisés: ve tú, porque nosotros tenemos miedo. Si nos acercamos vamos a morir. Entre truenos, humo, relámpago, temblores, se dio el primer pacto. Este primer pacto demandaba obediencia. Este primer pacto demandaba obediencia. Si no, lean otra vez. Porque ellos, versículo 9, última parte del versículo 9, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Y qué dice? Y yo me desentendí de ellos. Ellos no obedecieron y yo me desentendí. Esa era la condición del primer pacto. El primer pacto estaba escrito en tablas de piedra. Tablas de piedra. El primer pacto se concertó entre Dios y la nación de Israel. Entonces, vemos estas características del primer pacto. Demandaba obediencia. Fue dada entre terror, entre un terror increíble. Y aquí estuvo escrita sobre tablas de piedra. Y fue entre Dios y la nación de Israel. Si esta nación guardaba este pacto, entonces prosperaría. Si esta nación no guardaba este pacto, maldiciones caerían sobre ella.
Y el autor menciona Jeremías capítulo 13, del 13 al 34. En este pasaje que estamos analizando ya en este momento, se menciona la ineficiencia del primer pacto para salvar. Este primer pacto, hermanos, de hecho no tenía la intención de salvar. La ley no tenía intención de salvar, sino, como dice Pablo, era como un ayo que nos llevara a este segundo pacto. El primer pacto dependía completamente de la obediencia de las personas, y como no lograron permanecer en ese pacto, Dios se desentendió de ellos. Versículo 10: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y escuchen, hermanos, la gran diferencia del primero al segundo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. A diferencia del primer pacto, hermanos, mencionamos 3 características que fueron grabadas en piedra. Este pacto sería grabado ¿en dónde? En la mente. Dice: pondré mis leyes en la mente. En lugar de estar escrito sobre la dureza de tablas de piedra, esta sería escrita en la blandura de sus corazones, haciendo del Señor su único Dios. Una diferencia más del primer pacto con el segundo es que mientras el primer pacto se limitaba a la nación de Israel, el segundo pacto se expande hacia todos los creyentes. Hemos descrito de manera general las características del segundo pacto y sus diferencias con el primero. Pero ¿qué significan estas características? Pongamos atención, hermanos, que en el versículo 10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Después de aquellos días, estamos ya en esos días. Nuestro Señor inauguró esos días del que habla aquí. Y dice el Señor: pondré. ¿Quién lo va a hacer? Dice: pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Nosotros vamos a poner sus leyes en nuestra mente? ¿Quién? Dios. Sobre su corazón las escribiré. ¿Nosotros las vamos a escribir en nuestros corazones? ¿Quién? Dios. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Cuando dice: pondré mis leyes en la mente de ellos, es algo maravilloso. Llegará un día en donde Dios pondrá sus leyes en la mente de todas las personas que se acerquen a Él. Y ese acercamiento es por medio y únicamente por medio de Cristo.
Cuando llegó Cristo y empezó su ministerio y a predicar este evangelio, en ese momento llegó ese día. Y ese día permanece hasta hoy en la actualidad. Solamente Cristo es el camino. Toda persona que crea en Cristo, Dios pondrá sus leyes en la mente de ellos. Como dice el salmista, en su ley estará su delicia y en su ley meditará de día y de noche. Hermanos, quiero detenerme, vamos a ir concluyendo. Seamos sinceros, de los que estamos aquí, ¿la palabra de Dios es nuestra delicia? ¿Meditamos de día y de noche en la palabra de Dios? Esa es la actitud que tenemos. Porque escuchen bien, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Y como resultado va a ser esta situación en cada uno. El Salmo 19, que leímos hace un momento, dice el salmista, dice David, que para él la palabra de Dios es como más que tan valioso, más que el oro refinado. Es tan dulce como ¿qué? Como la miel. Pero no como la miel que muchas veces compramos allí en la calle, que ya está adulterada, que tal vez tiene un cuarto de azúcar y el resto miel. No ese tipo de miel, dice el salmista, y la miel como la que destila del panal, o sea, puro, una miel pura, no adulterada, una miel pura. Así es el deseo del salmista con respecto a la palabra de Dios. Así debe ser, hermanos, nuestro acercamiento con la palabra de Dios, que podamos decir juntamente con el salmista: oh, cuánto amo tu ley. En tu ley está mi delicia y en tu ley medito de día y de noche. ¿Por qué es posible esto? Porque Dios puso sus leyes en tu mente. Y si no es esa nuestra actitud, si nosotros no estamos meditando en su palabra día y noche, si en su ley no es nuestra delicia, entonces posiblemente no está la ley en nuestra mente. Hay dos formas, hermanos, de poner la ley de Dios, de acercarnos a la ley de Dios. Hay dos formas. Y esa es la diferencia entre el Evangelio, entre el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. Esa es la diferencia. El Antiguo Pacto era externo. Debes cumplir esto. Debes hacer esto. Esta es tu tarea, esto y esto. Y a veces se veía como prohibiciones. Esa es la ley, el primer pacto. Pero el Evangelio es diferente. El Evangelio no es externo, no es que haz esto. Esa es religión. El Evangelio es: yo pongo mi ley en tu mente. Y como esté en tu mente, entonces esa misma ley vas a estar pensando. No te la están imponiendo, sino que está en tu mente. Dice más adelante: y sobre su corazón las escribiré. La ley es externa, está sobre piedra. Debes hacer estas cosas. El Evangelio es: yo, Señor, yo, tu Señor, yo pongo mi ley en tu mente. Yo, Señor, pongo mi ley en tu corazón. Y de tu mente y de tu corazón saldrá mi palabra.
¿Por qué? Porque va a haber abundancia. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en mi corazón y en mi mente abunda la palabra de Dios, ¿qué va a salir? Y mis pensamientos, ¿qué van a salir? Pero solamente si Dios ha hecho eso en ustedes. Porque Dios es quien hace este hecho, esta acción. Dios pone su palabra en tu mente, Dios escribe su palabra en tu corazón, Dios lo hace. Y hermanos, esa es la enorme diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto. El primer pacto es externo, haz esto, y es como una pesada carga, tengo que hacer todo esto. Oh, tengo que orar. Me dicen que tengo que leer la Biblia. Me dicen que tengo que reunirme. Me dicen que tengo que perdonar. Me dicen que tengo que ser humilde. Me dicen que tengo que ser manso. Eso es la ley. Pero el Evangelio es, oh, quiero perdonar, Señor, como tú perdonas. Oh, Señor, quiero amar como tú amas. Oh, me deleito en tu palabra, Dios. Oh, quiero ser humilde como tú fuiste humilde. Oh, quiero ser manso como tú fuiste manso, Dios. Habiendo recibido tantos golpes e insultos, fuiste manso. Quiero vivir de esta manera, oh Dios. Ese es el Evangelio, hermanos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Señor, quiero reunirme con mis hermanos porque entiendo que, oh, cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quiero reunirme con mis hermanos. Anhelo reunirme con mis hermanos. ¿Por qué? Porque está la ley de Dios escrita en tu mente y grabada en tu corazón. Oh, Padre, quiero saber más de ti. ¿Por qué? Porque su ley, la ley de Dios, está escrita en tu corazón. No estamos pensando, ay, tengo que ir a la iglesia otra vez. Ojalá y se intensifique la pandemia para no ir. O tengo que leer la palabra de Dios. O tengo que orar. Señor, ¿es verdad que tengo que amar? Señor, ¿es verdad que tengo que ser humilde? Señor, ¿es verdad que tengo que hacer eso? Eso es la ley, hermanos. Sabemos, entendemos la ley de Dios, pero no podemos llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque no está aquí, ni está aquí. La conocemos externamente, pero no nace el deseo de hacerlo. ¿Se entiende la diferencia? Y hermanos, ¿en qué momento sucede esta acción cuando Dios pone la ley de Dios en tu mente? ¿En qué momento sucede esto cuando Dios escribe la ley en tu corazón? ¿En qué momento? El Nuevo Testamento define esta acción como el nuevo nacimiento. También la define como la nueva creación, 2 Corintios 5:17. O la regeneración, Tito 3:5. Y hermanos, solamente cuando escuchas la palabra y en verdad crees en ella, arrepintiéndote de tus pecados, Dios hace la obra en tu vida. Solamente cuando crees de esta manera, Dios hace la obra en tu vida y pone su ley en tu mente y graba su ley en tu corazón. Y entonces en ese momento empezarás a desear
en verdad a desear de leer su palabra, conocer más de Él, imitarlo más a Él y ser más como Él, solamente en ese momento. Pero si no hay ese milagro, si no hay esa regeneración, si no hay ese nuevo nacimiento, si no hay esa nueva creación, si Dios no ha colocado su palabra en tu mente ni grabado en tu corazón, entonces no ha sucedido nada. Estás tú luchando y tratando de ser un cristiano, un creyente, pero arrastrando todas las leyes. Y estás sufriendo y dices, no puedo o no quiero. Debe haber un verdadero milagro en tu vida. Y entonces, solo entonces y hasta entonces, podrás deleitarte en el amor, en la pureza, en la santidad de Dios. Solamente hasta ese entonces. Y hermanos, esa es la diferencia entre este nuevo pacto y este antiguo pacto. La ley basada en obras y el Evangelio, el nuevo pacto, basada en el sacrificio de nuestro Señor, nuestro gran sumo sacerdote y rey. Y dice más adelante, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Cuando hay esta conversión, hermanos, cuando hay esta acción de parte de Dios, no nuestra, cuando hay esta acción, este milagro de Dios, todos los salvos, todos los nacidos de nuevo, todos los que hayamos experimentado esta nueva creación, todos aquellos que hemos sido regenerados, Jehová será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Esta profecía, hermanos, de Jeremías, si bien se cumplió con la llegada, crucifixión y resurrección de nuestro Señor, no fue completa. Aún falta por cumplirse completamente el versículo 11. Y esto se cumplirá durante el milenio, cuando nuestro Señor esté reinando por este periodo. En este periodo ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y hermanos, esperamos también ansiosos ese momento. Pero de nada va a servir, o de poco va a servir, hermanos, que llegue el día en que nuestro Señor vuelva y nosotros no tenemos a nuestro Señor en nuestro corazón. De nada va a servir que estemos incluso aquí reuniéndonos si el Señor no ha hecho la obra en nuestros corazones. De nada va a servir si la ley de Dios solamente lo tenemos externamente y no grabada, escrita en nuestros corazones y grabada en nuestra mente por la obra milagrosa de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, sabiendo que jamás regresará vacía. Padre, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, día tras día, a crecer a la imagen de nuestro Señor. Que estemos convencidos, oh Dios, que tú has hecho la obra en nuestras vidas, no como una serie de requisitos o ordenanzas o mandamientos o provisiones, sino más bien un deseo profundo de santificarnos día tras día. Padre, que no vivamos confundidos, que no vivamos equivocados,
que no vivamos pensando que porque estamos reuniéndonos o somos constantes en las reuniones, ya somos salvos. Padre, en verdad podemos asegurarnos de nuestra salvación conforme a tu palabra, con tu palabra, y podamos en verdad deleitarnos en ti, en tu palabra, en todos tus atributos, oh Dios. Guarda esta iglesia, Padre. Guárdala como a la niña de tus ojos, oh Dios. Y a ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.